Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Hoy vamos a hablar de un tema diferente, vamos a hablar de las CICIGs. ¿De dónde viene el término CICIGs? O sea, esto es una Comisión Internacional contra la Impunidad. Y esto surge en Guatemala. En Guatemala en el 2006 se estaba pasando por una situación bastante crítica y se definió por parte del gobierno de ese entonces de Guatemala que era necesario buscar un apoyo internacional para lograr combatir la corrupción, la impunidad en Guatemala. Entonces ahí se contactó a Naciones Unidas, se conversó con el secretario general y él definió que iban a apoyar los países amigos de Guatemala, digamos, el financiar un grupo de personas que pudieran contribuir a investigar y esclarecer todo tipo de casos de corrupción y mucho más allá de eso. Casos, por ejemplo, después que ya se fueron entrando en otros temas más políticos, en otros temas más de carácter financiero o económico, de carácter fiscal, o sea, evasión de impuestos y todo eso. Y la CICIG en Guatemala, como se denomina, fue interviniendo en muchos casos. Al principio, allá en 2006, al 2010, un poquito más allá, lo que ocurrió fue que pues, tuvo un proceso de aprendizaje, hubo una comisionada. Comisionada es la persona encargada de esa organización y esa comisionada lo que hizo fue que comenzó a estructurarlo. Ella era costarricense, pero no logró realmente cumplir con el mandato que se le había dado de investigar bien esos casos. La primera acción más relevante, digamos, o fue que más pública de la CICIG fue la investigación del caso Rosenberg. Este fue una persona que era un abogado que estaba en una investigación de un caso bastante sonado en Guatemala y de repente lo mataron. Salió a correr, salió no recuerdo si en bicicleta, creo que fue esa mañana, y entonces lo mataron y no se sabía qué había ocurrido. Entonces la CICIG intervino en ese caso hasta que logró esclarecerlo y fue tal vez el caso que le dio más relevancia y más notoriedad, digamos, a la CICIG en ese tiempo. Después, esta persona pues no terminó de cuajar bien en su puesto y lo que ocurrió fue que se cambió a esta comisionada y se trajo a un colombiano a Guatemala que se llama Iván Velázquez. Iván Velázquez comenzó ya a estructurar un equipo diferente y a estructurar todo un proceso de investigaciones que entonces comenzaron a tener mucho más relevancia. Y esto llevó después, todas estas investigaciones, a la renuncia de la vicepresidenta de la República, la señora Valdetti, y también a Otto Pérez, quien era el presidente de Guatemala en ese tiempo, y ambos han estado presos ya por varios años. Todavía el tema de las condenas sigue siendo algo que falta en Guatemala, pero sí lo llevó a juicio y además comenzó a investigar otro tipo de casos, por ejemplo el caso famoso de La Línea, que se llama, que es un caso de evasión de impuestos en aduanas. Y ahí se relacionaba todo este caso con la vicepresidenta de la República, con toda una red de corrupción alrededor de la vicepresidencia y muchas entidades de gobierno. Ese fue tal vez uno de los casos más relevantes, digamos, con la investigación que se hizo durante el periodo del señor Iván Velázquez. Y además después vino una serie de casos de investigación que se hicieron alrededor de evasión de impuestos. De esto de La Línea derivó hacia muchos otros campos y llegó también un punto en el que se llegó a aprobar a una empresa productora de acero en Guatemala que había hecho una evasión de impuestos millonaria y llegó a pagar más de 100 millones de dólares de un solo para evitar pues un proceso judicial y evitar pues ser condenados. Entonces ellos voluntariamente, entre comillas, llegaron a pagar esos impuestos, lo cual fue pues bastante impresionante por el monto de dinero que pagaron. Y después se siguió con muchas otras investigaciones y eso pues causó mucho malestar en Guatemala en el sentido de decir hasta dónde va a parar esto y hasta dónde va a llegar esto y cuándo tiene un final, digamos, ¿verdad?
Pero las investigaciones continuaron y también ahí intervino mucho la fiscal general de la República, que se llama Thelma Aldana. Ella era la fiscal en ese tiempo y está corriendo para la presidencia en Guatemala. Y ese proceso de integración entre la fiscal Aldana y la CICIG, manejada por Iván Velázquez, pues fue un complemento muy importante que se dio en ese periodo de tiempo. Y por lo tanto fue cuando más se produjo investigaciones, capturas, procesos judiciales y condenas también. Así que pues la CICIG tuvo diferentes momentos y después de eso vino ya con el presidente actual, que entró en un conflicto bien importante, ya personal diría yo, entre la presidencia de la República y el comisionado Velázquez. Esto llevó el año pasado a una ruptura, porque recuerden que había un vencimiento del mandato. Yo creería que el mandato es de 6 años cada uno, y llegó el vencimiento el segundo mandato que se le había dado a la CICIG para que operara en Guatemala. Y entonces el presidente actual dijo: miren, yo ya no quiero que continúe este señor Velázquez. Y cuando salió fuera del país, dijo que ya no podía volver a Guatemala. Después el presidente fue a reunirse con el secretario general en Naciones Unidas. Ahí le dijo: yo estoy de acuerdo que continúe la CICIG, pero no bajo la dirección del señor Velázquez. A él no lo vamos a dejar entrar. Ahí hubo todo un estira y encoge, una serie de negociaciones diplomáticas que se dieron en ese tiempo, hasta que se concluyó con que se iba a cambiar al señor Velázquez y se iba a nombrar a otra persona, pero que la CICIG iba a continuar sus operaciones en Guatemala. ¿Cuál fue el conflicto que se dio? Fue que estaban investigando al presidente y a su círculo cercano, y eso ya no le gustó al presidente actual de Guatemala, y eso generó entonces una serie de problemas, una serie de conflictos ahí, que fue lo que llevó a esa ruptura, digamos, temporal. Y pues la CICIG ha venido ya teniendo una participación mucho menor en la actividad judicial y de investigación en Guatemala, a pesar de que todavía continúan pues en el proceso de definir el futuro de la CICIG. Toda esta historia larga es para entender de dónde viene la idea de las CICIGs en El Salvador. Y después de eso se dio la MACRI en Honduras, y esta es una comisión parecida pero diferente que la CICIG en Guatemala. Entonces ahí hay dos modelos que se pueden seguir, y ahorita hay dos países, al menos dos países que conocemos, que están interesados en crear un modelo tipo CICIG de Guatemala o la MACI en Honduras para sus países, y son El Salvador con las CICIGs, que el presidente electo Nayib Bukele ha dicho que le interesa crear unas CICIGs en El Salvador, y por el otro lado en Ecuador se ha estado discutiendo también la posibilidad de poder establecer ya una comisión internacional contra la impunidad en ese país. Entonces, ahora, ¿a dónde estamos nosotros en El Salvador a este día en toda esta discusión? Recordemos que en la campaña política Nayib Bukele lo planteó, dijo que él iba a promover unas CICIGs, eso a través de Félix Ulloa se conoció bastante ampliamente durante la campaña, y después de cierto momento en la campaña eso como que pasó a un segundo plano, como que se le bajó el perfil a esa idea y cobraron otras ideas una mayor relevancia, por ejemplo la del aeropuerto de la Unión y otras propuestas de Nayib Bukele. Pero la de las CICIGs quedó ahí como en suspenso hasta ver el resultado de las elecciones. Ahora que las elecciones ya terminaron y que ya se está en un proceso de transición, digamos, hacia la toma de posesión del 1 de junio, vuelve a surgir el tema. Y en las relaciones que ha estado teniendo el presidente electo Bukele con la embajadora de Estados Unidos, entonces ha surgido de nuevo ya con más fuerza el tema de la creación de una CICIG. Recordemos que Estados Unidos siempre ha apoyado que eso se pueda dar aquí en El Salvador, y ellos son los grandes financiadores de la CICIG en Guatemala, y por supuesto que probablemente serían uno de los financiadores más importantes
para unas CICIES que se pudiera crear en El Salvador. Ahora, ¿cuál es el proceso para poder hacer esto? Pues esto requiere de una aprobación en la Asamblea Legislativa. Requiere que los diputados puedan aprobar que se establezca una CICIES en El Salvador y con eso ya poderle ir a solicitar al secretario general de las Naciones Unidas que se cree esta organización, ya sea por parte de Naciones Unidas o por parte de la OEA. Recordemos que Nayib Bukele fue durante la campaña a hablar en varias ocasiones con Almagro, que es el secretario general de la OEA, para mencionarle que quería el apoyo de la OEA para la creación de la CICIG, entonces, de las CICIES, perdón. Y eso lo que haría es que generaría ya sea que lo apoye la OEA o las Naciones Unidas, como ha sido en el caso de Guatemala. Eso puede estar por definirse también. En el caso de El Salvador, lo que hemos tenido en los últimos años, durante la administración del fiscal general de la República, Douglas Meléndez, fue un apoyo muy decidido, muy fuerte a nivel técnico, de parte del gobierno de Estados Unidos y en particular INL, que es una organización gubernamental de Estados Unidos, apoyando toda la labor de investigación y el armado de los casos de corrupción que ha habido en El Salvador. Llámese el caso, por ejemplo, de Tony Saca, el caso de corrupción también de Mauricio Funes y otra serie de casos como todos los temas contra las pandillas, lavado de dinero y muchos otros. Entonces todo eso lo ha venido investigando la Fiscalía General de la República con el apoyo de un equipo de gente que ha proveído Estados Unidos. Entonces la pregunta es cómo sería esa CICIES en El Salvador. Mi propuesta en particular es que sí se cree una CICIES. Por mucho tiempo yo pensé que no era necesario porque la Fiscalía se venía fortaleciendo, la Fiscalía venía en un proceso ascendente y al final lo que se busca es que las instituciones de un país sean las que se fortalezcan, sean las que a largo plazo puedan producir los resultados y por supuesto que lo que buscamos es que la Fiscalía General de la República sea ese ente que pueda llevar a la justicia a todas las personas que puedan estar cometiendo delitos y de esa manera pues hacer justicia en el país. Pero, ¿qué fue lo que pasó en diciembre? En diciembre se eligió a un nuevo fiscal general de la República y esto fue con 83 votos, o sea, con la casi totalidad de diputados, solo el diputado independiente no votó a favor, todos los demás sí, todos los partidos votaron a favor. Entonces, y se eligió a un fiscal general de la República que tiene muchos cuestionamientos sobre su independencia, relacionado al partido Arena en particular, y por lo tanto lo que hemos dicho muchas personas es que eso no garantiza que vaya a haber una independencia de la Fiscalía General de la República y compromete bastante el trabajo pues, de esa institución. Entonces, a raíz de eso, en lo personal, yo he apoyado que se cree una CICIES en El Salvador porque debe haber un balance, debe haber ahí un apoyo técnico a la Fiscalía y que de esa manera también se obligue a que se investiguen todos los casos y los casos que ya venían, por ejemplo, como el de Mauricio Funes, que se continúe con esos procesos de investigación, que no haya habido acuerdos debajo de la mesa con el FMLN para que no se investiguen ese tipo de casos al elegirse al fiscal Melara y por lo tanto yo creo que sí es conveniente que haya un apoyo decidido a la Fiscalía General de la República. Ahora, aquí lo importante es cómo se debe hacer estas CICIES. Si debe ser como la CICIG en Guatemala o si debe ser una institución a lo salvadoreño, digamos. O sea, la institucionalidad en Guatemala suele ser mucho más escasa que la institucionalidad en El Salvador en todos los campos, porque Guatemala no ha tenido un Estado tan fuerte como el que ha tenido El Salvador, que se ha venido desarrollando en las últimas décadas. Entonces, lo que yo creo que debería de suceder es que esa unidad que ha sido de apoyo a la Fiscalía General de la República en los últimos 3 años, que ha venido apoyando el gobierno de Estados Unidos y en particular INL, eso debería de convertirse a las CICIES. ¿Qué quiere decir eso? Que debe de ser un grupo de personas que vengan y apoyen técnicamente a la Fiscalía General de la República y que obviamente le planteen los casos, le planteen toda esa capacidad técnica que se tiene cuando se
recibe el apoyo de gobiernos como el de Estados Unidos, como gobiernos europeos, y que además se pueda compartir información. Recordemos que muchos de estos casos requieren de investigaciones, que hay mucha información en el sistema financiero internacional, y para eso tiene que haber confianza. Después de la filtración del ROS, que se llama, en el gobierno de Mauricio Funes, las relaciones con Estados Unidos quedaron muy golpeadas, porque eso era una información secreta, era una información que no debería de divulgarse. Mauricio Funes recibe esa información de la Fiscalía General de la República o de algún fiscal de la Fiscalía General de la República, filtra esa información que era totalmente secreta y que no debería haber llegado nunca a manos del presidente Funes en ese momento. El presidente Funes lo da a conocer y eso vulnera la confianza de los diferentes países en la confidencialidad del manejo de la información del gobierno de Estados Unidos y del Departamento del Tesoro, en particular de Estados Unidos. Eso ha llevado, obviamente, a un problema de relaciones entre El Salvador y Estados Unidos que, pues, se ha mantenido ahí, pero que todavía requiere de acciones concretas para poder resolver ese problema. Entonces, en vista de todo eso, lo que necesitamos es probablemente una CICIES que sea un apoyo directo a la Fiscalía General de la República. No es una entidad que esté por encima de la Fiscalía General de la República, no es una entidad autónoma que pueda salir a hacer lo que quiera tampoco en el país, porque al final de cuentas hay una soberanía que respetar, pero sí debe de ser una entidad técnica que pueda apoyar todas las investigaciones de la Fiscalía General de la República y además asegurarse que los casos que deben de ser investigados, que tienen que ver con políticos en particular, deben de ser llevados a la justicia, y que eso es independiente si es de un ARENA, de un FMLN, de un PCN, de un PDC, de cualquier partido político, porque al final de cuentas lo que queremos en el país es que se acabe la corrupción, queremos que se acabe la impunidad, y por lo tanto la CICIES puede ser un muy buen elemento para poder llevarlo a cabo en el país. Entonces, en resumen, lo que vemos es que Guatemala tuvo su propio modelo. Ese modelo viene del 2006, o sea, ya son 13 años. Ha tenido épocas muy bajas, épocas mucho mejores, y ahora está en una situación pues bastante indefinida, pero tuvo momentos en los que pudo hacer buenas investigaciones. Por el otro lado, en El Salvador lo que necesitamos pues entonces es un contrapeso y un apoyo a la Fiscalía General de la República. No es una entidad totalmente independiente que hace investigaciones por sí misma, que lo judicializa, que lo lleva a juicio a las personas, sino que es un apoyo directo a la Fiscalía General de la República para no vulnerar tampoco la soberanía de El Salvador. Lo que requerimos es un apoyo y no una sustitución, porque a largo plazo lo que va a quedar es la Fiscalía General de la República. Lo que necesitamos es que la institucionalidad de la Fiscalía General de la República sea muchísimo más fuerte, que sea independiente de los políticos, que es lo que siempre hemos peleado para que eso suceda, y que sea técnicamente sólida, que pueda fundamentar bien los casos para que cuando lleguen al juez no se caigan, que no sean simplemente shows políticos, que no sea simplemente para poder decir, aquí estamos juzgando a un expresidente o a otro, sino que en realidad haya condenas. El hecho de la condena que hubo hacia Tony Saca por una confesión que él hizo de toda la corrupción durante su gobierno fue algo muy positivo, y es algo mucho mejor que lo que se ha logrado en Guatemala con los diferentes casos de corrupción relacionados a alto nivel con el expresidente de Guatemala, la ex vicepresidenta también, y otros casos. Entonces, sí ha sido efectivo el trabajo en El Salvador en ese sentido. Entonces, lo que necesitamos es esta CICIES bien definida, bien marcada la cancha de en dónde debe participar, cómo debe apoyar a la Fiscalía, para que sea la Fiscalía la que se fortalezca. Y adicionalmente tiene que haber un refuerzo presupuestario de la Fiscalía General de la República para que pueda entonces tener toda la capacidad técnica con todos los elementos ya de laboratorios, de prueba científica, de todo ese tipo de cosas, para no depender solo en testigos criteriados para poder sustentar los casos. Eso en síntesis. Creo que lo que necesitamos es una CICIES a raíz de lo que vamos a tener de fiscal general por estos próximos 3 años,
y debe ser un balance y un apoyo para poder tener una mejor justicia en el país y menos impunidad. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo jueves si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.